En salidas de misa, 8 señoras allí con sus canastos, con el pan bendito, porque hay que decir que eran 8 las personas que hacían esos panes. Oye, mientras voy charlando aquí vamos haciendo alguna cosica. Vale, mira, se baten los huevos. Ajá. Este lo tengo preparado para luego pintar la torta. La torta. ¿Eh? Y aquí hemos echado... Aquí ya hemos echado los huevos, hemos echado el azúcar, una pizca de sal y vamos a poner la levadura. Perfecto. Vamos a echar la levadura. Mientras tú te pones ahí a darle un poquito... Y el agua. Vamos contando, mientras lo haces, Maribel, que esta festividad es importante aquí en Libros, porque resulta ¿por qué es importante? Mira. Porque se separa Libros de Villel, porque era un barrio de Villel, Libros. Esto es la conmemoración de la independencia de Libros como pueblo. Entonces, el día de San Andrés es cuando el día en que se trajo el sagrario aquí al pueblo, a la iglesia de San Juan Bautista, que es el patrón del pueblo. Y ese día eran 8 los que vivían en ese barrio. Claro, eran 8 los que vivían en el pueblo y hicieron esa festividad. O sea, como se suponía que no había bastante formas para comulgar, pues se hizo el pan. Se hizo el pan. Entonces que ahora lo hacen se las repartió en sus casas. Claro, sí. Las hacían entonces en casa. Y se llevaba al horno, se cocía y luego al otro día se repartía en el día de San Andrés en la misa principal. Y ahí hay que darle mucho a la mano, por lo que veo. Bueno, me dice. Está así, tan amarillo, porque son huevos de gallina de mi tío que me los ha dado. Huevos del tío de Maribel, ricos, mientras ella sigue ahí mientras sigues con la mano ahí uy, no sé si voy a poder con esto, ¿me ayudas un poco? Tenemos aquí unas que ya ha hecho, porque hay que dejarlas mira, uy, parezco un pizzero. casi, cuidado, con esto, tengo cuidado. Mira. Esa está hecha ya unas horas. Hay que dejarla un poquito, ¿no? Hay que dejarla que la torta suba. Y luego se pinta con esto. Se pinta con una pluma de gallina. Como antiguamente. ¿Cómo se hace? ¿Puedo probar? Claro, mujer. Yo nunca he hecho esto, Pues ala, tú prueba. Vamos a pintar, cual pintor pinta su lienzo. Muy bien, ¿no? así. Un poquito. Le cuesta más con la pluma que si usáramos un pincel, por ejemplo. No, pero va bien, No, va además, genial. Yo no sé las gallinas que tiene tu tío, pero ojo, con esta pluma. Yo no sé si es gallina XXL, como los huevos también. Como los huevos. Igual, oye, claro. Qué bien. Se me está dando bien esto, ¿Ves? Luego se espolvorea con azúcar, se pone en la bandeja del horno, claro, lo hacemos al horno, porque las tortas las hacían en el horno del pueblo. En el horno de leña del pueblo. Claro. Pero ahora, como claro, no hay suficiente gente que sepa hacer todo esto, pues se las encargamos al panadero y el panadero las hace. Esto tendría que ir al horno. Sí, eso puesto espera, en la llanda. Es que ahora hemos tenido aquí Maribel con todas las manos en la masa, pringadas, que es lo que tiene. Pero oye, después de pintarla, ahí sí de bien que la hemos pintado, yo con una mano puedo hacer maravillas aquí, Maribel, me puede salir aquí, mira, espera, que digo yo, una pizza no, pero una torta aquí un poco rara, sí. La llanda con un poquito de aceite para que no se pegue. Ahora son más modernas y ponen papel vegetal, pero yo os lo voy a hacer como antiguamente, sí, con aceite. Con el aceite. Y lo ponemos, Maribel, yo creo que tú tendrás más maña que yo para esto. Mira, qué bien. Claro, es que yo con una mano solo, claro. ¿Ves? Así. Se arregla. Y al horno. Y ya la llevamos al horno. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar aquí en el horno? Unos 20 minutos. 20 minutos. Sí. A fuego fuerte. Medio lo he puesto, no medio, porque si no sube muy deprisa y se nos hace muy alta y luego la tenemos que bajar. Entonces ya la tenemos hecha. Ya la tenemos hecha, vente para aquí conmigo. Porque claro, la tenemos hecha y por este lado tenemos lo que se reparte en misa. ¿Y se acompaña con algo, Beatriz? Un bocadillo para ti. ¿Se acompaña con algo? ¿Se come? ¡Uy, qué rico! ¿Se come solo? Mira, cuando hicimos nosotros el pan bendito, sacamos la costumbre de poner mistela.
Y la repartimos, claro, cuando salíamos de misa, como hacía frío, pues pusimos mistela y ahora se va haciendo, ¿sabes? Dan eso más la mistela. Pues está riquísimo, ¿sabes qué, Maribel? Me voy a comer este trocito que voy a repartir con mis compañeros que tenemos aquí este pan bendito y volvemos muy pronto a libros porque te tengo que contar una cosa, y es que aquí hay amor en este pueblo, amor maduro, que bueno, luego te lo cuento. Amor maduro, luego me lo cuentas, vea, me dejas con la intriga, ¿eh? Hasta luego. Mucho humo, ha sido una cosa gorda. ¿Te han asustado? Hombre, claro, a mí me ha dado un ataque de ansiedad, estoy delicada. Continuamos hablando del temporal que ha llegado a nuestra comunidad y van a ver cómo ha nevado en la provincia de Zaragoza.